Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, de la Comunidad Franciscana, Provincia de la Santa Fe de Colombia, Universidad de San Buenaventura, en Colombia. Bienvenidos en esta tarde a su curso de Fuentes Franciscanas. Hoy nos estamos reuniendo precisamente para hacer nuestro cierre, ¿no es cierto? Y seguramente para dejar también las tareas y las cosas prácticas que siguen de aquí en adelante, porque claro, uno son los contenidos que han estado espectaculares, pero claro, a eso hay que ponerle también el tema de lo práctico, qué sería aquí lo práctico, y bueno, seguramente pues ahí saldrán algunas ideas. Nos acompaña en esta noche Fray Francisco Lotero Matiz, nuestro profesor de cabecera. Nuestro fraile de cabecera que ha estado pendiente de estos cursos y es también quien le ha puesto el espíritu y el ánimo a estos, tanto el curso de espiritualidad franciscana como a este curso de fuentes. Y en este, en estos los 800 años que estamos celebrando la puesta de la partida de nuestro hermano Francisco de la Pascua. Entonces, qué bueno que no nos hayamos quedado ahí quietos, sino que hemos estado precisamente formándonos precisamente para atender también a las necesidades. El mundo hoy nos reclama muchas cosas nuevas, propuestas, preocupaciones, y bueno que como franciscanos podamos estar preparados para también dar algún apoyo. Bienvenido, Pachito, y gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, Richard, muchas gracias a ti por el saludo y esta introducción tan pertinente. A todos los hermanos que se conectan, muy buenas noches. Un cordialísimo saludo. Para mí, como siempre, es un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio y sobre todo haber formado parte de esta experiencia tan enriquecedora y que brotó pues propiamente de una inquietud que surgió en uno de los cursos que ya hicimos en los meses anteriores, también sobre San Francisco de Asís y que veíamos que era completamente necesario abordar el tema de los escritos de San Francisco, estas fuentes de primerísimo orden para conocer mejor quién fue y quién es y sigue siendo San Francisco de Asís. Estoy al inicio, en el desarrollo y hoy estoy también en el cierre, en la conclusión de esta experiencia. Yo espero que en realidad todos hayan podido aprovechar al máximo lo que los conferencistas en sus diferentes temas nos expusieron, nos compartieron desde sus conocimientos, desde su experticia, desde su riqueza personal y espiritual, a quienes igualmente también les manifestamos nuestra inmensa gratitud y porque ya prácticamente son vinculados a este grupo de conocimiento, de reflexión y sobre todo de enriquecimiento a partir de San Francisco de Asís. Entonces, pues la idea en este encuentro es, sí, hacer el cierre a todos estos temas tan interesantes que hemos venido haciendo sobre el conocimiento de los escritos de San Francisco de Asís y concluir ya propiamente con la utilidad, por así decirlo, para qué nos ha servido y nos tiene que seguir sirviendo todo esto que hemos venido recogiendo y que indudablemente nos ha enriquecido mucho desde el punto de vista personal y también espiritual. Pues bueno, hay como siempre, pues, hay una presentación de apoyo para poder desarrollar mejor el tema. A ver, voy a ver si no me enredo con esto, porque es un lío a veces, pero vamos a ver pues. Bueno, a ver, ¿se está viendo la presentación? No, todavía no. No, entonces ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, como dice. Listo, ya agrandarla un poco y poner la modo presentación y A listo. ver, ¿dónde es que se En pone la aquí? parte superior allá dice modo presentación. Mm, Presentar en línea. Parte ahí, superior. Eso, ahí dice presentación. ahí, ahora sí. Ahí ya Sí. estuvo. Listo, hermano. Bueno, yo quiero iniciar esta sesión de cierre
con una pregunta muy interesante que le hizo una vez Fray Maceo a San Francisco. Nos cuenta el relato de las florecillas que alguna vez Fray Maceo estaba hablando con San Francisco y le preguntó, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti todo el mundo te sigue, todo el mundo te quiere, todo el mundo quiere verte y quiere obedecerte? Sobre todo, como muy justo y muy objetivo, Fray Maceo cuando le dice, "Bueno, es que si tú no eres hermoso, si no eres noble, ni tampoco sabio". Eso es una inquietud muy, muy curiosa la que tenía Fray Maceo al ver el atractivo de San Francisco y como igual lo señala el autor de la Florecilla, era para probar su humildad. Pues entonces sabemos cuál fue la respuesta que le dio San Francisco a Fray Maceo. Yo simplemente en la diapositiva puse un pedacito, pero la respuesta completa es, ¿quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por qué viene a mí todo el mundo? Esto me viene de los ojos del Dios Altísimo, que me miran en todas partes, buenos y malos. Y esos ojos santísimos no han visto entre los pecadores ninguno más vil, inútil, más grande pecador que yo. Y como no ha hallado sobre la tierra otra criatura más vil para realizar la obra maravillosa que se ha propuesto, me ha escogido a mí para confundir la nobleza, la grandeza y la fortaleza y la belleza y la sabiduría del mundo, a fin de que quede patente que de él, y no de criatura alguna, proviene toda virtud y todo bien. Y nadie puede gloriarse en presencia de él, sino que quien se gloria es gloriarse en el Señor, a quien pertenece todo honor y toda la gloria por siempre. Una respuesta muy sabia la que le da San Francisco. Se valió de él, exactamente, el Señor, para confundir la nobleza, la grandeza y la fortaleza y la belleza y la sabiduría y muchas otras virtudes y cualidades humanas y espirituales. Entonces, San Francisco le responde indudablemente con un gesto de sencillez y de humildad. Pero vamos a pasar la página y entonces me ponía a pensar, claro, San Francisco nos da esa respuesta porque él sabe que es el último, porque no quiere en ningún momento presumir. ¿Por qué lo siguen? Pues no es exactamente por su grandeza, ni por su belleza, ni por su nobleza, ni su sabiduría humana, sino todo lo contrario, que él se consideraba vil y despreciable. Pero me he puesto a pensar, claro, es que esa era la humildad de San Francisco, pero yo creo que nosotros podríamos contestarle a San Francisco también y decirle, claro, San Francisco, nosotros valoramos tu humildad. Ay, perdón, se me fue. Nosotros valoramos tu humildad. Nosotros respetamos tu autoestima, esa valoración tan justa que tienes de ti. Estamos seguros y no cabe duda de tu absoluta minoridad, porque yo creo que el que sí fue verdaderamente menor es San Francisco. Y también sabemos que para ti no hay ninguno por encima de Dios, pero te admiramos, te seguimos, queremos verte y queremos obedecerte, porque tu hermosura no es física, porque tu nobleza no es la que da una clase social, porque tu sabiduría no es la que está en los libros y porque tienes una riqueza inmensa que es la que queremos aprovechar. Por eso te seguimos, por eso te admiramos, por eso queremos verte, por eso queremos aprender cada vez más de ti y por eso queremos obedecerte, es decir, seguir tus pasos, seguir tus indicaciones, tus inspiraciones y todo aquello que nos quieres dar.
y porque tienes una riqueza inmensa que queremos aprovechar. Y parte de esa riqueza, de toda esa riqueza que tienes, es la que has dejado en tus escritos. Escritos que recogen tu pensamiento, escritos que recogen tus intuiciones de cómo debe ser la vida. Son escritos que le ponen palabras a tu espíritu, escritos que reflejan tus sentimientos. Yo pienso que también reflejan tus emociones, angustias, tensiones, preocupaciones, dudas, decepciones, pero también estímulos grandes y alegrías y también muy grandes satisfacciones. Y sobre todo porque la riqueza, parte de la riqueza que tienes, ha quedado plasmada en tus escritos y son tu voz. Ya lo hemos dicho, aproximarnos a los escritos de San Francisco es escuchar la voz de San Francisco que nos habla. Es tu voz la que nos habla y la que nos seguirá hablando. Bueno, pues eso era simplemente como una introducción para justificar por qué era tan importante este curso, esta experiencia tan hermosa sobre el conocimiento de los escritos de San Francisco, porque sin duda alguna San Francisco nos cautiva, nos sigue atrapando en toda su belleza, hermosura, sabiduría, riqueza, nobleza y sobre todo su profundidad espiritual y sus escritos es eso, lo que refleja sus sentimientos, su voz que nos seguirá hablando. Bueno, hermanos, entonces, después de esta introducción, yo creo que a lo largo de este curso, el recorrido que hemos venido haciendo, eh, nos hemos podido acercar a San Francisco de Asís y sobre todo identificar distintas facetas de su vida. Eso es parte también de la riqueza de San Francisco. No es una sola manera de ser y de actuar, sino San Francisco es muy plural, tiene muchas cosas. Son muchas facetas las que tiene su vida y son las que hemos descubierto a través de sus escritos. Hemos podido identificar sobre todo de su personalidad y de su espíritu estas facetas que son tan importantes. Yo creo que hemos podido ver a San Francisco como un poeta y también lo hemos podido ver y lo hemos podido identificar como un liturgo de Dios. Lo hemos podido ver sin duda alguna como un gran consejero. Y por supuesto, conectado a esta acción tan importante de aconsejar, el ser maestro sobre todo de vida de los hermanos. Y no podemos desconocer que también hemos llegado a acercarnos a una faceta muy interesante de San Francisco, que es la de ser legislador, de dar unas leyes, pautas, normas para sus hermanos. Pero yo pienso que de todas estas facetas, eh, hay una yo creo que la que mejor podemos identificar también a través de sus escritos, y es que además de ser poeta, de ser liturgo, de ser consejero, de ser maestro, de ser legislador, es sobre todo humano. Y es el más humano de todos los santos. Y aquí yo le pido prestada la palabra, la expresión, el título a un fraile alemán, Niklaus Koster. Es un fraile alemán que se doctoró en espiritualidad franciscana y tituló su obra, que es como su tesis doctoral acerca de San Francisco de Asís. Es una obra muy biográfica de San Francisco donde lo titula así: San Francisco, el más humano de todos los santos. Y eso es también, yo creo, lo que nos hemos venido encontrando a través de este curso. La humanidad.
tan cálida, tan viva y tan cercana de San Francisco de Asís. Entonces, voy a hacer una recapitulación, por así decirlo, un recorrido de estas facetas de la vida y de la personalidad y la espiritualidad de San Francisco que hemos podido identificar, creo, a lo largo de este curso. Y tenemos que empezar por una muy tierna, muy hermosa, que es muy de él, muy de la entraña de San Francisco, y es la de ser un trovador, porque San Francisco es, yo pienso que las dos es el trovador de Dios, así también muchos autores han pretendido llamarlo y con toda la exactitud del caso lo llaman así, el trovador de Dios. Eh, Y hay varias razones por las cuales nosotros podemos decir que San Francisco es un trovador de Dios, como lo hemos podido palpar en sus escritos, porque es reconocido como, ya técnicamente, científicamente hablando, como el primer gran poeta de la lengua italiana. Tanto así que en los estudios lingüísticos y filológicos se equipara, se pone al mismo nivel de Dante Alighieri, que sabemos es un autor italiano, el autor de la Divina Comedia, y con San Francisco son como por así decirlo los pioneros de la lengua italiana, de una configuración de una lengua ya muy propia que es el italiano. Eh, San Francisco, no cabe duda que es juglar y trovador, que no son la misma cosa. Sí, generalmente tienden a confundirse los términos o a identificarse, a decir, decir juglar es decir trovador, pero no, que juglar es el que interpreta, trovador mejor es el que compone e interpreta, y juglar el que interpreta solamente lo que otros han compuesto, han escrito, sí, compuesto. Entonces en San Francisco encontramos estas dos facetas y lógicamente esa faceta la encontramos perfectamente reflejada en sus escritos y sobre todo en sus oraciones. Hay otro dato importantísimo, creo yo, y yo creo que lo veíamos cuando se estudió el cántico del hermano Sol, cómo él rompe con las barreras lingüísticas. Primero que todo, del latín, clásico, tradicional, la lengua en la cual concibe la mayor parte de sus escritos, la lengua que él aprendió de la liturgia, de la escuela, de la catedral, en la catedral de San Jorge, de los canónigos que lo formaron. Él rompe el esquema y se atreve a componer un cántico hermosísimo, emotivísimo, que es el lenguaje en dialecto umbro. Entonces, como que rompe el esquema y aquí nos muestra que es en realidad un verdadero trovador y trovador de Dios que compone en su propia lengua y una lengua que es comprensible para todos. El resultado, pues lógicamente, es el hermosísimo cántico del hermano Sol que todos conocemos, en el que San Francisco es también una de sus obras cumbres y de las más difundidas, gracias a Dios, que es un himno de alabanza a todas las criaturas y donde todas las criaturas son elevadas a la categoría de hermano y de hermana, reflejando la belleza y la perfección del Creador y cómo nos beneficia tanto a través de estas criaturas. Hemos visto, nos hemos acercado a San Francisco, el trovador de Dios, el que le canta, que le compone a Dios, el que le canta a Dios, el que vuelca todo su espíritu y toda su emotividad eh, a través de la oración y sobre todo una oración que es de alabanza. Él se aparta de las formas rígidas y se convierte en una alabanza pura, sobre todo en una alabanza de asombro para contemplar al sumo bien. Esto igualmente lo hemos perfectamente reflejado en algunas plegarias suyas que son tan propias, tan originales como por ejemplo las alabanzas al Dios Altísimo, son hermosas, porque el apunte es hacia a los atributos de Dios. Dios no cabe en un solo concepto,
sino que desborda todos los conceptos que se pueden decir de él, todas las categorías que se pueden decir acerca de él y todos los atributos que se pueden también elencar acerca de Dios. Y lo narra de una manera muy cálida, muy afectiva, muy amorosa y muy filial y muy espiritual. Y lo mismo en las alabanzas a todas las horas y el oficio de la pasión. Entonces, no olvidemos nunca que una faceta hermosísima de San Francisco es esta, del trovador de Dios, el que le compone y le canta y lo traduce en oración. Bueno, ¿y qué podemos decir? Sino que San Francisco es también consejero y padre espiritual. Él siempre hace un gran esfuerzo por no imponer normas estrictas. Él siempre se esfuerza por vivir y llevar a que los hermanos vivan de una forma muy coherente, pero siempre de acuerdo con la radicalidad del Evangelio. Entonces, inspirado en esto o motivado por estas acciones, él, sin duda alguna, que desempeña una verdadera paternidad. Él es un verdadero padre espiritual. Y sobre todo una paternidad tierna y fraterna. No es la fraternidad, perdón, no es la paternidad rígida, no es la paternidad de mando, del que aquí soy yo y punto, no. Sino es una paternidad muy afectiva, muy cálida y sobre todo muy fraterna. Esta la vemos reflejada en muchos escritos, pero sobre todo yo creo que en la carta a un ministro, donde San Francisco es un manejo de emociones, donde San Francisco es un manejo de sentimientos hermosos, con el hermano que está en dificultad, con el hermano ministro, a quien aconseja, a quien le ilumina qué es lo que tiene que hacer en esa crisis tan difícil por la cual está atravesando. Algo importantísimo, yo creo que hemos visto de esta faceta de San Francisco como consejero, es que él no se basa en discursos teóricos. Él no tenía que buscar en un diccionario, en un manual de espiritualidad, que serían poquísimos y muy rebuscados en su tiempo, para decir a ver qué le voy a decir a los hermanos. Él simplemente se basa en una fuente fundamentalísima que es la verdad del Evangelio. Así es como San Francisco entonces acerca a sus hermanos a vivir siempre en la humildad, a vivir siempre en el amor al prójimo, a vivir en conexión con toda la creación y sobre todo a vivir adecuadamente este propósito de vida, el Santo Evangelio. No olvidemos nunca estas expresiones y ojalá que ustedes se las graben también como fruto, como resultado de este curso, que son tan propias de San Francisco y que encontramos especialmente expresadas en la regla cuando dice amonesto, aconsejo y exhorto en el Señor. Amonesto. Y yo creo que en algún momento lo veíamos, hacíamos la aclaración que no es un regaño. La amonestación es admoneo, volver a la memoria. Admonestar es volver a recordar, a traer las cosas ya vistas, las cosas ya aprendidas, que a veces se guardan en un cajón, en un bolso, en un rincón y se pierden de vista. Entonces es lo que hace es eso. La admonestación es volver a sacar, a refrescar toda aquella riqueza, todo aquello bueno que se debe aprovechar y actualizarlo, hacerlo presente y aconsejar como el que va acompañando y exhortando, pero siempre fundamentado en el Señor, no en su propia autoridad, no en su postura como fundador, no en su papel o en su categoría como el padre espiritual de muchos hermanos. Él no lo hace nunca con voz de mando, sino siempre como un verdadero consejero y padre espiritual. Y fijémonos bien, otro testimonio importantísimo, el de las admoniciones, exhortaciones o avisos espirituales, cualquiera de las denominaciones, como muy bien Gustavo hacía la precisión en su presentación acerca de las admoniciones o avisos espirituales de San Francisco.
Es San Francisco que se sienta a aconsejar o que toma la palabra para aconsejar a sus hermanos y conducirlos siempre por esta vía del bien. Y una faceta absolutamente hermosa de San Francisco, yo creo que es de la que más me gusta hablar, es la de San Francisco como maestro. Porque también aquí San Francisco rompe el esquema y aquí San Francisco eh, perfectamente yo creo que lo podemos identificar como eso, como maestro. Él no es el maestro de tiza y tablero, él no es el maestro clásico y convencional, sino que es el maestro, como yo creo que también en algún momento les decía, que forma en la vida, que forma para la vida y desde la vida misma de los hermanos. San Francisco, este es uno de los aspectos más importantes y llamativos en los que habla mucho de la profundidad, de la riqueza, la cercanía de San Francisco de Asís y que queda también, que ha quedado impreso perfectamente en sus escritos, es el de ser maestro de vida. Eh, Como seguramente alguna vez lo dije a propósito del porte, del comportamiento y del empeño pedagógico de San Francisco, él no lo pensó, él no lo buscó, él no tuvo nunca esa pretensión de ser maestro, pero sí lo fue. Y lo fue un verdadero maestro para sus hermanos y también es un maestro para nosotros. Y ese también es el fruto, el resultado, el efecto tan positivo que tiene acercarnos a sus escritos, es sentarnos a escuchar el magisterio de San Francisco. Eh, a ver, un rasgo de la personalidad o rasgos de la personalidad de San Francisco que compaginan y que son un ingrediente esencial para su misión como maestro son estas tres cualidades, o cuatro: comprensivo, abierto, cortés y discreto. Así es, esos son rasgos de la personalidad de San Francisco en su manera de hablar, en su manera de acercarse, en su manera de transmitir, en su manera de enseñar. Ser comprensivo, porque él sabe que no todos marchan al mismo ritmo ni la misma velocidad y no todos cuentan con las mismas capacidades. Y entonces él comprende perfectamente la realidad de cada hermano. Es abierto porque está dispuesto siempre a conocer, a reconocer, a descubrir. Es absolutamente cortés, el reverente ante los hermanos y sobre todo discreto, que guarda siempre una prudencia muy sabia y muy sana con respecto a a la realidad de los hermanos. Él en su propósito, pues lógicamente es un guía para los hermanos que los hace que se conduzcan por el camino del bien. Ese es el esfuerzo de San Francisco. Él no quiere hombres perfectos, él no quiere ángeles, él quiere simplemente seres humanos que por la palabra del Evangelio, que por el seguimiento de Jesucristo, se van transformando en criaturas nuevas, se van transformando en frailes menores, se van transformando en lo que necesita el mundo y lo que necesita la iglesia. Eso más formador no puede ser, más pedagógico no puede ser. Hay algo muy especial, importantísimo en esta función, por así decirlo, de San Francisco como maestro, es siempre observar un trato maternal. Yo creo que también les decía alguna vez, San Francisco no fue padre ni hermano, sino fue madre, remadre, una completa madre en todo el sentido de la palabra, porque sabe combinar perfectamente. eh, el temple con la ternura. Él sabe combinar perfectamente lo que hay que hacer y hacerlo bien, pero con ternura. Y hay muchas manifestaciones en sus escritos, como por ejemplo en la carta al hermano León, donde él prácticamente habla como una madre a su hijo, con la ternura y que sabe combinar ternura y firmeza, delicadeza para recordar el compromiso y actuar siempre de una manera caritativa y de acompañar. Hay otros rasgos importantísimos de San Francisco como maestro y que igualmente también yo creo que podemos descubrir al acercarnos a los escritos de San Francisco y es con discreción.
Es decir, con un tono, con un toque de delicadeza y de elegancia para acercarse a los hermanos y para hablarles sin herir y sin hacerlos sentir mal, como por ejemplo en la carta a toda la orden. Pues esa carta hay que leerla y releerla porque es también una fuente inmensa de riqueza. Para San Francisco, como maestro, no cabe duda que prima primero que todo la persona. Y esto queda también expresado pues, en muchos apartados de su vida, lo encontramos, pero especialmente en la regla. Porque la regla, curiosamente, siendo un documento normativo, siendo una pauta para vivir mejor y profesar el Santo Evangelio y los consejos y todo lo demás, lo importante es el hermano que la vive, no la norma, no la legislación que muchas veces encierra una frialdad muy grande porque exactamente se queda en lo normativo y lo que importa es el hermano que va en crecimiento, el camino, el hermano que va en la vía de la conversión, el hermano que se compromete seriamente con el Evangelio para llegar a ser un verdadero discípulo del Señor y sobre todo un verdadero siervo suyo que está en sus manos. San Francisco acoge a todos por igual. Este es un gesto igualmente muy característico y muy propio de San Francisco. Él cuando se da cuenta que está rodeado de hermanos de distinta procedencia, de nivel social, de distinto nivel de formación escolar y hasta distinta la manera de vivir la religión. Es importantísimo eso. Se da cuenta que todos valen y que todos son importantes y que no hay diferencias, porque todos han sido convocados por el Señor y todos tienen un mismo propósito y para ellos entonces idea un programa de vida y empieza a definir lo que será su forma de vida, porque a ninguno despacha ni a ninguno le dice váyase porque usted no me sirvió, sino que a todos los acoge y a todos los acompaña, a todos los forma en esta vía del Evangelio. Importantísimo este detallito también muy de la pedagogía de San Francisco, que él evita la sanción, evitar la sanción y el castigo y más bien motivar a la conversión. Es que él sabe perfectamente lo que es el estímulo. No aplastar a la persona, al hermano, con un regaño, con una reprimenda, con una penitencia impuesta, con una sanción porque se equivoca. Al contrario, es abrirle los ojos para que reconozca su realidad y se dé cuenta que lo que tiene que hacer es no estacionarse en la falta o en el error, sino marchar y seguir adelante. Y una prueba fidelísima de esta actitud es la que nosotros encontramos especialmente en el Testamento. Fijémonos bien, el Testamento que es el documento, el escrito de los escritos, el super mega plus escrito de San Francisco, que es el Testamento y que es el que estamos llamados a leer, releer, meditar durante este año del octavo centenario de su Pascua. Él recapitula todo aquello en lo que los hermanos fueron aflojando, todo aquello a lo que los hermanos fueron renunciando, todo aquello que los hermanos fueron olvidando, todo aquello en lo que los hermanos se fueron acomodando, pero no lo regaña. Él simplemente hace un recuento de su vida, en la forma como él vivía todos esos valores olvidados y les llama la atención, los estimula para que se conviertan y cambien y emprendan o reemprendan nuevamente la senda por la vía de la penitencia, que es la clave fundamental para él. San Francisco, igualmente, como maestro, enseña con la palabra y con el ejemplo. Él no se queda tampoco en el discurso, no se queda solamente en la exposición, sino que de hecho vive y muestra cómo hay que vivir, cómo hay que encarnar exactamente los valores y cómo es que se pueden ser verdaderamente posibles y realizables. No se queda tampoco citando
a los ejemplos de San Agustín y de San Pablo y de San Benito. No, él, en su propia vida, en su propia actuación, en su propio porte, en su comportamiento perfectamente eh, cristiano, evangélico y fraternal, es como les enseña a los hermanos que hay que vivir. Y por supuesto que es su empeño grandísimo en este empeño formativo, en este empeño de ser maestro, es cultivando las relaciones fraternas. Eh, en la pedagogía de San Francisco lo sabemos que la fraternidad es un elemento fundamental, es uno de sus grandes descubrimientos, es lo que lo ayuda también a configurar su proyecto de vida. Una fraternidad que él ve y que identifica, que ve así con toda la claridad de sus ojos, que es universal, que es amplia, que es donde se concretiza el Evangelio, que es el escenario donde el Evangelio es posible, donde cada hermano debe asumir su condición como hijo de Dios y como siervo, y donde está llamado a comportarse así con todos, con los amigos, con los enemigos y con todo el mundo, y sobre todo a vivir en el permanente desapropio de todo, el desapropio del mal, de la propia voluntad, como lo dice en una de sus admoniciones, que es el propio yo, de los afectos en los cuales muchas veces se empeña el corazón y lo oprime de tal manera que impide amar a Dios, y por supuesto que de los bienes materiales, es el lugar, la fraternidad es el lugar, el espacio, el medio en el cual es posible vivir perfectamente el Evangelio. Y bueno, y tenemos que hablar necesariamente, no podemos dejar pasar por alto una función que quizás nunca le agradó tanto a San Francisco, a la que él quizás fue un poco esquivo, en la que él quizás no fue su principal empeño y no fue tampoco su mayor delicia, porque sabemos perfectamente y lo veíamos cuando estudiábamos la regla, todas las dificultades que tuvo que afrontar, todas las peripecias por las cuales pasó, como este núcleo fundamental presentado en Inocencio III, que se identifica como protorregla, tuvo un desarrollo grandísimo en el 2021 por la evolución de la orden y las complicaciones naturales de una orden en expansión y en crecimiento en número, y que se comprimió después en la regla del 23. Él tuvo que adoptar, asumir, apropiarse, hacerse cargo de este empeño de ser legislador, de legislar para sus hermanos, y por esa razón este proceso tan hermoso de la composición de la regla, que igualmente creo que Gustavo nos exponía también. Sin embargo, siendo legislador o teniendo que asumir el papel de legislador, recordemos que él no legisló como un jurista tradicional, sino sobre todo como un padre espiritual. Para él el carácter exhortativo y de acompañamiento es mucho más importante, repito, yo ya lo decía, que de la norma. Porque para San Francisco hay unas claves importantísimas y claves a nivel carismático más que legal, y son, primero que todo, el Evangelio, partir del Evangelio, más que la norma, más que lo dicho en el Concilio Cuarto de Letrán y en los demás concilios que reglamentaron cosas para la vida religiosa, es el Evangelio, el vivir en la libertad y en el desapropio total ante Dios. Entonces, por eso San Francisco es tan importante esta clave de legislar no según los esquemas tradicionales del jurista clásico, sino del que es un padre que pone pautas para sus hermanos, porque una de sus claves fundamentales es el Evangelio. Porque igualmente entiende, transmite, desempeña, recomienda y espera que la autoridad esté basada, pero sobre todo en el servicio, no en la voz de mando, no en la imposición rígida y fría y que aquí mando yo. No, es un servicio. La autoridad no es un poder que se da.
la autoridad no es un rango que sube el nivel. La autoridad es un servicio que se encomienda. Y así Él quiere que se comporten sus hermanos cuando tienen que ejercer cargos de autoridad, llámese guardián, llámese ministro provincial, llámese custodio o llámese general de la orden. No es porque está encima de los hermanos, sino a los pies de los hermanos para servirles, porque el mayor servicio que se les puede prestar a los hermanos es animar la vida, conducir la vida, acompañar la vida y custodiar la fidelidad al evangelio, que es la fidelidad a la regla. Por eso la denominación guardián, que a nosotros nos suena tan curiosa y tan chistosa, ¿verdad? El perro bravo, ¿verdad? El perro guardián. No, el guardián es el que guarda, el que cuida celosamente la fidelidad a la regla. Entonces, fijémonos bien que aquí San Francisco también da un giro, un paso grandísimo, y porque para él la autoridad, repito, no es mando ni es poder, por eso rehusó que sus hermanos fueran priores y al estilo de las reglas monásticas y todo lo demás, y que fuera más bien un servicio y supera el legalismo, es decir, para él es importante la conversión del corazón, lo que impulsa al hermano a vivir bien, a ser mejor, a comportarse mejor, a obedecer, a servir, a evangelizar, a amar fraternalmente a los hermanos, no por una norma, no porque esté establecido en el capítulo tal, artículo tal o en el canon tal, sino porque brota, porque sale del corazón. Entonces, para él antepone, y pues importantísimo, primero que todo, el corazón por encima de la letra escrita y sobre todo rechazando el mandato rígido, el mandato frío. Eh, También para San Francisco, esto de evitar el legalismo no es, a ver, no es suprimirlo, porque no vamos a suprimir las normas, no vamos a suprimir las pautas, pero sí evitar ese empoderamiento que muchas veces nos ciega y nos llena de frialdad y nos pone pues en una situación antipática con respecto a los hermanos. Entonces, miren, yo creo que este recuento por estas facetas de San Francisco era como una manera de cerrar esta experiencia y de hacer una recapitulación de lo que fueron estos temas tan importantes que vimos y de la aproximación que hicimos a los escritos de San Francisco. Y viene ya la última parte, antes de darle la palabra a ustedes y a escuchar también reacciones y sugerencias y todo lo demás. ¿Para qué nos puede servir lo visto y lo aprendido en este curso? Yo pienso que esto es importantísimo también. ¿Qué tipo de utilidad le podemos dar? ¿Qué tipo de aplicabilidad le podemos dar a todo lo visto en este curso para que no se quede solamente en algo que guardamos en un depósito? En unos apuntes o en unos videos perfectamente coleccionados donde, ay, qué maravilla, en un capital grandísimo el que tenemos, sí, pero un capital muerto. Como muchas veces yo también le he dicho, el franciscanismo no es una vajilla de porcelana preciosa hecha en Checoslovaquia que tenemos en una vitrina y la miramos y decimos, ¡ay, qué belleza! Pero qué pocillos y qué tetera tan divina. No, eso no puede ser. El franciscanismo hay que aplicarlo, hay que descenderlo, ponerlo a dialogar con nuestra vida y lo que somos. Entonces, yo pienso que esta pregunta es interesante. ¿Para qué entonces nos puede servir todo lo visto y todo lo aprendido en este curso, todo este capital tan precioso que nos llevamos? Yo creo que primero que todo para la propia vida. Indudablemente, los escritos de San Francisco son una fuente de vida y de vida espiritual. O sea que los primeros beneficiados con el curso y con el aprendizaje que hemos venido realizando en torno a los escritos de San Francisco, pues es cada uno en la propia vida. Porque los escritos de San Francisco nos ayudan a centrarnos en lo que es verdaderamente importante, a centrarnos en lo que es verdaderamente esencial
porque nosotros tenemos el Evangelio y lo escuchamos y lo meditamos, pero que San Francisco nos lo recuerda y también nos lo hace cercano y nos lo hace muy palpable. Y porque con toda la riqueza que nosotros recibimos del franciscanismo, sí, de la riqueza de los escritos de San Francisco, nosotros podemos crecer mejor o crecer más en todas las dimensiones de nuestra vida. Sin duda alguna, los escritos de San Francisco nos ayudan a crecer en estas tres dimensiones que la orden franciscana defiende tanto en los procesos formativos, la dimensión humana, cristiana y franciscana. Yo estoy seguro que los escritos de San Francisco nos sirven para la propia vida porque nos ayudan a crecer como seres humanos. Los escritos de San Francisco nos humanizan, nos hacen mejores seres humanos. Vayamos a los capítulos de la regla, vayamos a las admoniciones y veremos que es un aporte muy grande que San Francisco nos da a nuestra humanidad. Nos ayuda a ser mejores como cristianos, indudablemente, porque es el Evangelio, porque es el discipulado, el seguimiento de Jesús, la convicción que tenemos, el compromiso que tenemos de vivir como verdaderos bautizados. Y por supuesto que como franciscanos, sintámonos todos los que estamos aquí reunidos en este curso, somos franciscanos. Volvamos a la pregunta de Fray Maceo, ¿por qué a ti? Y la respuesta de San Francisco y lo que nosotros le decimos a San Francisco, te queremos, te seguimos, te amamos, ¡ay! Y queremos estar siempre unidos a ti. ¿Ves? Entonces, somos franciscanos, nuestra entraña tiene que ser franciscana y eso tiene que traducirse en nuestra vida. Entonces, sin duda, los escritos de San Francisco nos ayudan a ser mejores como seres humanos, como cristianos y como franciscanos. Indudablemente también que los escritos de San Francisco, el conocimiento de los escritos de San Francisco nos ayudan para la construcción, crecimiento y fortalecimiento de la fraternidad. Fijémonos bien en estas acciones, construcción de la fraternidad, el crecimiento y fortalecimiento. Y ustedes dirán, pero el Padre Francisco, ¿qué está diciendo? Y eso es como que la misma cosa, no, no. Cada cosa tiene su importancia y cada cosa tiene lugar y se realiza exactamente en la fraternidad y la fraternidad tiene que pasar por estas instancias, por una construcción, por un crecimiento y un fortalecimiento. La fraternidad no está hecha, ninguna fraternidad está hecha y ninguna fraternidad es perfecta y ninguna fraternidad es ideal. Cualquier fraternidad de nosotros, los frailes en la provincia de las Hermanas, de cualquiera de las congregaciones de inspiración franciscana, en sus casas, en sus obras, de los franciscanos seglares, de sus fraternidades locales o nacionales o continentales o universales, o como se llamen, recordemos siempre que ninguna fraternidad está hecha, sino que siempre la fraternidad está en permanente construcción y aquí es donde nos ayudan tanto los escritos de San Francisco. Nos ayudan a construir verdadera fraternidad como cojamos la imagen bíblica de las cartas de San Pablo, de ser piedras vivas y que se entretejen y se unen en la construcción del edificio. Eso transportémoslo a la vida fraterna. Cada uno también tiene que ser una piedra viva que se ajuste con la otra y la otra y la otra y la otra. Y seamos no un muro, sino una casa, una habitación en la que viva y sea posible el espíritu cristiano, pero también, por supuesto, que el espíritu franciscano. Entonces, importantísimo el aporte que nos dan los escritos de San Francisco en la construcción de la fraternidad, en lo que cada uno tiene que aportar para construir y no destruir. Eh, el crecimiento, porque la fraternidad tampoco es estática, la fraternidad evoluciona como evoluciona el mundo, como evoluciona la sociedad, como evoluciona el ser humano y como evolucionan los grupos también humanos y religiosos y espirituales. Entonces, la fraternidad tiene que crecer y crece también nutriéndose, así como el cuerpo humano crece por la nutrición que vamos
adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Y como lo dice también San Pablo, ustedes ya no toman leche, sino ya pueden tomar alimento sólido. Entonces, así nos pasa también en la fraternidad. Ya no son cositas livianitas, sino cada vez de un calibre mayor las que podemos ir asimilando y alimentándonos, y enriqueciéndonos y nutriéndonos para fortalecer nuestra fraternidad, para que nuestra fraternidad no sea débil, no sea debilucha, no sea frágil, no sea vulnerable, sino, a ver, nuestra fraternidad sea sólida, sea cada vez más fuerte. Eh, Miren, esto depende lógicamente del compromiso de cada hermano. Y tengamos en cuenta, esto es de José María Reggi, un articulazo que él escribió de Aprendiendo a ser hermanos menores. Él recuerda una verdad muy grande y yo la transmito aquí a ustedes, y es que ser hermano es un aprendizaje permanente. Y para ese aprendizaje, una herramienta fundamentalísima e importantísima, los escritos de San Francisco. Con los escritos de San Francisco vamos a aprender cada día a ser mejores hermanos y a construir, a que la ayuda a crecer, a contribuir en el crecimiento y en el fortalecimiento de la fraternidad. Por supuesto también que los escritos de San Francisco nos ayudan para el cumplimiento de nuestra misión en el mundo. Todos tenemos una misión, todos somos llamados a comunicar, todos somos llamados a comunicar al mundo los valores del Evangelio. Y una herramienta importantísima son exactamente los escritos de San Francisco, porque nosotros no vamos a ser cualquier evangelizador ni un evangelizador del montón, sino que vamos a ser comunicadores, transmisores, contagiadores. Esa palabra no existe, pero es para dar a entender que tenemos que llenar a los otros, a contagiar a los otros. Esa palabra del padre José Rodríguez Carvalho, que es muy sabia, la pastoral del contagio, eh, a participar a otros y a enriquecer a otros de los valores del Evangelio con el sello franciscano. Ya les decía, nosotros no somos de cualquier espiritualidad, ni somos de cualquier carisma. Tenemos un carisma muy propio, básico, esencial, fundamental, riquísimo, que es el franciscanismo. Ese sello diferenciador que es el ser franciscano es el que tenemos que llevar en el anuncio del Evangelio y en la comunicación y realización del Evangelio. Y por supuesto que los escritos de San Francisco nos tienen que ayudar y nos sirven de mucha ayuda para conservar la vitalidad y la vigencia del franciscanismo. Esto que aprendemos, esto que nos enriquece, esto que nos llena de alegría y nos llena de sabiduría, hay que mantenerlo vivo. Por favor, el franciscanismo no se puede apagar. El franciscanismo no puede perder su vitalidad. El franciscanismo, algo que ha caracterizado al franciscanismo y de lo que da testimonio 8 siglos de historia, es su vigencia. Permanece vigente. No se quedó sepultado en el siglo XIII. No lo acabaron los frailes del siglo XVII, XVIII y XIX. Es un franciscanismo que se mantuvo en el 20 y va en el 21, y que Dios quiera siga muchos siglos más. Porque si hay algo permanentemente actual, algo que no pierde su perennidad, es el franciscano. Y por eso San Francisco es tan atractivo, San Francisco es tan llamativo, tan inspirador, tan motivador. Y la pregunta más es, ¿por qué a ti? Pues porque él tiene mucho de qué darnos, y sobre todo para conservar la vitalidad y la vigencia del Evangelio. En nuestras manos está. Fijémonos bien, hermanos, en el compromiso que tenemos al concluir este curso. En nuestras manos está compartir la riqueza de nuestra espiritualidad y sobre todo demostrar que el franciscanismo es una propuesta muy válida para el ser humano y para la sociedad de nuestro tiempo, de cualquier tiempo. Si nosotros queremos el franciscanismo, si queremos a San Francisco, si lo admiramos, lo queremos,
lo seguimos, le queremos obedecer, que el franciscanismo no se acabe nunca y el franciscanismo no se apague ni pierda su vitalidad y su vigencia. Y por eso depende de nosotros y depende de todo este material y de todo este patrimonio tan rico que hemos venido recogiendo en este curso. Entonces, tarea fundamentalísima esa. Llévensela a su mente, a su corazón y piensen siempre en que cada uno está en la responsabilidad de conservar la vitalidad y la vigencia del franciscanismo y decir, sí es posible. Esto no es solamente de seres raros espirituales, sino en nosotros plantados en este mundo y en estas circunstancias en las que nos ha correspondido vivir. Vitalidad y vigencia del franciscanismo, y eso está en la vitalidad y la vigencia de los escritos de San Francisco. Bueno, hasta aquí me llegó la, la presentación que tenía. Pachito, muchas Les- gracias, Pachito. Súper, era un cierre, pues. súper, súper. La idea era esa, recoger un poco y hacer énfasis en algunos temas. Y bueno, los micrófonos están abiertos y las cámaras también. Ojalá puedan abrir sus cámaras y como que Sí, claro. en esta sesión sea un momento de conversar y de ver qué cosas quedan, preocupaciones, cómo vamos a aplicar el tema, Inquietudes, inquietudes, aportes. ¿Qué sigue? sugerencias. No, porque claro que como grupo de estudio yo creo que nunca vamos a parar, siempre habrá que estudiar, siempre habrá que profundizar, siempre habrá que escucharnos, habrá que compartirnos, ¿cierto? Yo creo que el deseo nuestro también es de generar un grupo de reflexión franciscana, ¿no? No necesariamente que haya un diplomado, sino que una noche los invitamos y hay otra cantidad de frailes invitados también a que generemos conversatorios religiosos, religiosas. Yo creo que si generamos un grupo de diálogo y de profundización en el franciscanismo, yo creo que va a ser, esa es otra posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, cada uno estará desde sus países. Ojalá podamos invitar gente también de toda América Latina y podamos generar estos espacios. Ahí estamos en esa tarea con Fray Gustavo. Como les dije, él viene en julio y agosto, ¿no? Entonces, yo les aviso con tiempo aquí para la gente de Bogotá. Vamos a tener un encuentro con Fray Gustavo. Él quiere que tengamos un ejercicio y bueno, vamos a revisar qué tema de acuerdo al tema que nosotros queramos, le decimos con tiempo para que él, pues, pues me decía, lo preparo y sí, vamos a ver si nos podemos unir con los capuchinos y con los conventuales y tener un grupito de laicos, religiosos, religiosas, todos los que podamos. Reunirnos con él, tomar un café y escucharlo. Creo que esa es como la idea, escucharlo y conversar y tenerlo cerca aquí. Bueno, Pachito está invitado, así que vaya pidiendo el Sí, tiquete claro. para que nos acompañe, porque creo que va a ser Por un supuesto, momento, muchas gracias. Sí. claro, Pachito, va a ser un momento espectacular, que podamos reunirnos, encontrarnos y bueno, ahí les dejo ese tema. Yo igual la semana entrante estoy como en la tarea de coordinar dónde va a ser el encuentro, si va a ser en la curia nuestra o si va a ser donde los capuchinos. Bueno, ahí revisamos el tema y tratamos de buscar donde nos quede como más fácil a todos. Y Ujú, bueno, llegó el momento de escucharlos, a ver, entonces creo que es el momento de recoger también que nos llamó la atención, que fue importante, que fue interesante, qué cosas quedan. Bueno, los escuchamos y las escuchamos. ujú. Yo sé que yo soy un poco tímido, pero ustedes no son tímidos, entonces van a oír. Tranquilos, los que no registraron asistencia se les olvidó, hoy no pasa nada, hoy voy a estar laxo hoy con la asistencia, hoy se las voy a perdonar hoy por ser el último día, ¿no? O sea, el último día, A sí, los que claro. se les concentraron y se les olvidó, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, tranquilos, no hay problema. Hoy no reviso. Alfonso, gracias. Gracias, querido hermanito Miguel Ricardo. Gracias, querido hermanito Pachito, por este cierre de este curso tan importante. Sería pretencioso de mi parte abarcar todo lo que nuestro hermano Francisco nos dijo hoy,
pero quiero detenerme en la primera parte, en la introducción, para resaltar lo importante que es esta clase de cursos, que no son solamente académicos, sino que nos invitan a evaluarnos como personas, como cristianos y como franciscanos. Y comienzo diciendo lo que, lo que el hermanito Francisco nos dijo hoy. ¿Qué encontramos en los escritos de Francisco? Encontramos su pensamiento, sus palabras, que reflejan su forma de ser, su vida. Es decir, que si queremos descubrir en verdad y no por la superficialidad a Francisco, debemos siempre tener como punto de referente los escritos de él. Y también me llamó mucho la atención que es una invitación a cuestionarnos a nosotros como familia franciscana, primera, segunda y orden franciscana seglar, cuál debe ser nuestro compromiso o de qué nos sirve o para qué nos sirven estos cursos, ¿verdad? Y me quedo con un solo renglón de todos los que presentó nuestro querido y amado hermano sobre para ser hermanos, construirme como hermanos y hacer hermanos, ¿verdad? Tan importante. Y la última, la misión. Indudablemente que de la importancia de esta clase de eventos es no solamente la parte académica, sino transmitir con nuestra propia vida y cuando la palabra requiera los valores evangélicos, llevando la impronta, el sello franciscano, porque en la medida en que nosotros nos nutramos, construyamos, crezcamos y estando y fortaleciendo nuestras fraternidades, estamos aportando a la sociedad de hoy, de mi entorno, de mi ciudad, de mi barrio y por supuesto a la iglesia. Gracias, querido hermanito Pachito, por este cierre tan importante. Bueno, a ti por las apreciaciones y en lo que coincidimos perfectamente y sobre todo la valoración que haces del curso y esta experiencia que yo creo que sí responde a los objetivos y que no sea solamente un conocimiento teórico, técnico, de carácter intelectual, sino sobre todo conectado con la vida y que todos los aprendizajes, pues lógicamente nos conduzcan a eso, a un mejoramiento en todas las dimensiones de lo que somos. Muchas gracias. A ti. María Teresa, El micrófono, Sí, María es que estaba justamente peleando ahí con la icona del micrófono que no se quería abrir. Mire, antes que nada, lo que quiero es agradecer profundamente a todos ustedes y a los organizadores del curso el no haber exigido conocer a Francisco para hacer el curso, porque realmente para mí ha sido de una riqueza extraordinaria desde mi espiritualidad de San Ignacio de Loyola, abrirlos a ustedes y darme cuenta de la riqueza que puede haber en cada uno y de la importancia de conocer a tanto. Y sobre todo le voy a decir un detalle que me llamó muchísimo la atención y que me lo acaba de hacer entender más Fray Francisco, que es todos nuestros fundadores, o por lo menos los que yo conozco, nos hablan de los votos, los votos, los votos. Aquí en este curso no he oído esa palabra. Lo que he oído es fraternidad, fraternidad y amor. Y es lógico si se parte únicamente del Evangelio. El Evangelio lo que habla es de un Padre único, por lo tanto de ser fraterno y de que los reconocerán porque se aman unos a otros. Entonces, de verdad les digo muchísimas gracias. Me han hecho entender de otra forma y con otra profundidad la vida religiosa. Gracias. bueno, a ti también muchas gracias y
pues queda el camino abierto para que sigas acercándote y profundizando más sobre San Francisco. Muchas gracias. David, Sí, hermano, muchas gracias. Fray Francisco, buenas tardes, hermano Ricardo, buenas tardes y a todos los hermanos. Pues Bueno, primeramente agradecerles, yo soy de Ciudad de México y les agradezco que me hayan acogido en esta formación, en esta oportunidad de crecimiento que ha sido formidable. Entonces, muchas gracias. Quiero comentarles que pues me sentí muy a gusto. He tomado cursos con algunas instituciones en Europa y es un poco fría el intercambio con los hermanos europeos, ¿no? En cambio aquí con mis hermanos latinos, pues es mucho más cálido, mucho más agradable, se siente uno más en familia, entonces agradecerles esa parte. Y luego, pues Fray Francisco, realmente yo creo que Padre Francisco nos interpela en este nuestro actual tiempo, ¿no? Yo veía que a nivel mundial somos casi 8.200 millones de habitantes en este mundo, de los cuales apenas somos medio millón de franciscanos seglares. Entonces, pues la proporción de franciscanos seglares con respecto a la cantidad de personas que hay en el mundo, pues es ínfima, ¿no? Es una cantidad pequeñita, pequeñita, pequeñita. Entonces, cuando Fray Francisco dice que tenemos que luchar por seguir manteniendo a flote la espiritualidad, llevarla más allá de nuestras fronteras, o ya ni siquiera de nuestras fronteras, siquiera con el vecino o con la vecina de mi casa, ¿no? Para poder proyectar un poco más nuestra espiritualidad, pues es un desafío que nos presenta la vida, ¿no? Sin pasar por todas las circunstancias que pues a nivel nacional y a nivel mundial estamos viviendo, pues son eso, pues presentan un desafío. Y me deja maravillado cada vez que me acerco a nuestro Padre Francisco, pues me deja maravillado ver todas esas facetas en las que él, siendo como él se autodefinía como una persona sin un conocimiento profundo, sin un conocimiento universal y de universidad, sin embargo, pues es un erudito, es un poeta, escribe el Cántico de las Criaturas, que sé que en Italia los estudiantes normales, estudiantes laicos, empiezan su formación con respecto a las tradiciones de ellos con ese cántico como el primero y el más grande de los poemas, ¿no? Entonces eso es maravilloso. La pedagogía que nuestro padre Francisco sigue, pues está a la altura de cualquier pedagogo a nivel internacional, ¿no? Si hablamos de Paulo Freire y vemos la pedagogía que Paulo Freire utiliza con los pobres, pues San Francisco tiene una inspiración formidable en cuanto a la pedagogía, ¿no? Entonces, si fuéramos analizando cada una de las facetas, como ya lo ha hecho también Fray Francisco, pues nos damos cuenta de esa maravilla. Y pues pedir hermano Ricardo, pues que no sea el único encuentro formativo, sino que al contrario, ¿no? Que se mantenga esa firmeza. Escuchaba la vez pasada que ustedes platicaban con Rey Gustavo, el hecho de hacer crecer un poco más estas experiencias formativas, ¿no? Y darle pues pues un valor más institucional, no porque sea necesario, pero sí porque a veces es importante, ¿no? Yo siempre he pensado bueno, un problema que tenemos aquí en México o aquí en mi diócesis de Chiapas es que de pronto la formación es como que circular. Cada periodo vamos estudiando, vamos analizando diferentes circunstancias conforme se dan dando los momentos litúrgicos. Y eso, por supuesto, que es importante. Y bueno, pero no vamos creciendo, no vamos creciendo, entonces de pronto estamos ahí pues en ese círculo, en ese círculo, en ese círculo y no crecemos. Entonces, pues a veces la gente se aburre, ¿no? A veces la gente se desespera porque dice, bueno, esto mismo que ya aprendí el año pasado, otra vez lo voy a aprender nuevamente, ¿verdad? Y
y pues se va, y la gente se va, ¿verdad? A veces buscando otras posibilidades, otras opciones, y pues, por ejemplo, los hermanos separados están ahí muy, muy atentos a todas estas circunstancias. Entonces, yo creo que sería interesantísimo que como franciscanos podemos ir creciendo para que podamos ir avanzando, ¿verdad? Decía un comercial que tenía la línea aérea mexicana, decía la línea que va para arriba, ¿verdad? Yo creo que eso tendríamos que hacer en el franciscanismo, ¿no? Esa línea que va para arriba para ir profundizando cada vez más, ¿verdad? Nuestra espiritualidad franciscana. Y eso es, gracias, hermanos. A ti también, muchas gracias. Muy bien, ¿quién más? Todavía nos quedan unos minuticos. ¿Quién más quiere? Buenas noches, Diana. agradeciéndote. Muy interesantes los temas. Para mí, pues como estoy en mi formación, ¿no? de juniora, me ha ayudado mucho y eso me ha ayudado pues, a trabajar en mi vida espiritual y personal. Para mí estos temas han sido, ¿no? de mucha profundidad, ¿no? Ya nos han dado harto de San Francisco y para mí pues hacer este curso pues no, como que llevarlo, ¿no? Proyectarlo más allá, ¿no? Y para mí ha sido muy enriquecedor y agradecerle por todo, muchísimas gracias. Cuente con mis oraciones y ahí pues no estar no disponible como que trascender, no llevar esa esencia, llevarla más allá, ¿no? De ser franciscana. Para mí pues ha sido muy bonito y muchísimas gracias. Dios les, Dios les pague. Bueno, hermana, muy bien. Gracias, Diana. Hermana Hola San Miguel, Antonio. Ah, Glorita, dale. Miguel, agradecerte de manera muy especial a ti y bueno, a todo el equipo. Sé que ustedes tienen un empeño muy grande y siempre de que conozcamos más a San Francisco y creo que lo están logrando. Eh, con la provincia de la Santa Fe, la OFS de Colombia se ha beneficiado muchísimo de estos espacios formativos. Para mí ha sido muy novedoso muchísimas cosas. Es muy grande la ignorancia bueno, que personalmente tengo y creo que sucede también en varios de nosotros sobre San Francisco. Muy especialmente este diplomado ha sido mirarlo más a Francisco en su parte humana. Como decía Mm. Fray Francisco, su sentido de padre, de trovador, incluso de amigo, ese hombre que a veces nosotros no lo vemos así porque la misma legislación nos confunde a veces. Eh, ha sido maravilloso. No he podido estar en todas las sesiones, pero después las he podido escuchar, gracias a Mm. que nos las compartes. Ha sido maravilloso poder participar. Escuchar a todos los que nos han ayudado en este conocimiento y en profundizar lo que es nuestro Padre San Francisco, lo que es nuestro carisma y bueno, cómo podemos proyectar nuestra vida y podemos seguir proyectando esta espiritualidad allí donde nos encontremos. Yo creo que es muy importante que mantener la propuesta de continuar descubriendo a San Francisco. O sea, no podemos dejar de hacerlo y que el Centro de Acción Social, Gabriel Gutiérrez, nos siga animando. Creo que es fundamental que contemos con este centro para que nos siga proponiendo y nos siga sacando de tantas ignorancias que tenemos. Muchísimas gracias. Que Dios les pague y que podamos nosotros también contribuir al sostenimiento de toda esta vida fraterna que tanto nos apasiona. Un abrazo y paz y bien. Gracias, Glorita. Claro que sí. San Antonio, hermanas franciscanas. Buenas noches. Buenas noches, hermana. Muy agradecida por todos estos conocimientos. Muy agradecida, pero muy cuestionada en esta época que es un poquito complicada con los jóvenes. ¿Cómo hacer uno para que
hayan más vocaciones, para que vuelvan a llenarse en estos conventos. ¿Qué hace uno? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hermano, yo también quiero agradecerles este curso, de verdad que fue muy bonito. Yo así hablando con mis hermanas a veces digo, a mí me da pena decir que soy franciscana, porque es que el carisma franciscano es cada vez más rico, cada vez que uno lee Francisco, es como inagotable. Y de verdad que me ayudó mucho personalmente y siento que comunitariamente también para beber más de esa fuente tan linda, y es también como darle gracias al Señor que nos llamó a ser franciscanos, que nos hizo este gran regalo de pertenecer a esta familia y de tener este modelo tan lindo de santidad y de humanidad, como usted nos lo decía hoy, el más humano de todos los santos. Mi Dios les pague. Sí, 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 muy bien, muchas gracias, hermana. Si uno de verdad se queda cortico y uno dice, no, definitivamente San Francisco es muy grande y uno no es nada, ¿no? De la inquietud que planteaba la hermana con respecto a las vocaciones, nosotros tenemos pues dos herramientas a nuestro alcance: oración y testimonio. Oración porque lo que dice el Señor en el Evangelio, eso hay que hacerlo presente, ¿no? Hay que pedir que mande obreros. Él es el dueño, entonces siga mandando, siga suscitando, siga moviendo corazones y siga despertando el interés. Y sobre todo a través de estas figuras tan importantes como San Francisco, que es un gancho que atrae mucho, sobre todo a la juventud, por la frescura con la que él habla, por la naturalidad con que transmite, por la simplicidad tan grande que encierra su vida. Pero nosotros tenemos que hacer la otra parte de la tarea, que es el testimonio, porque ese es un principio básico de la pastoral vocacional franciscana que emana del testimonio de vida de los hermanos y de las fraternidades. En la medida que nosotros mostremos la convicción, mostremos la alegría de ser franciscanos, mostremos la riqueza del franciscanismo, seguramente que pueda atraer a muchos. Porque sí, hay espacios en los que quizás San Francisco no se conoce, hay circunstancias en las que el muchacho o la muchacha no se sienten tocados porque no lo contemplan como una opción, pero cuando se les hace la oferta, creo que se les presenta eso, que es una opción y es una opción de vida en la que ellos también pueden identificarse y encontrar su respuesta. Entonces, yo creo que las dos herramientas son claras. La oración para pedir al dueño de la mies que mande obreros, pero nosotros dar testimonio y mostrar la convicción y la riqueza y la alegría de ser franciscanos. Muy bien, María Isabel. Como Elizabeth. Buenas noches, salud de paz y bien. Bueno, primero que todo, felicitarlos y agradecerles porque excelente, me pareció muy bueno el curso, me pareció muy bien organizado, muy puntual, o sea, espectacular, me encanta. Y yo no me canso de, así se vean, de pronto, no sé, el cántico de las criaturas que uno ya lo conoce, las oraciones y todo, a mí no me cansan y siempre es como una riqueza nueva. Entonces, genial, gracias por el espacio. Y tenía una pregunta, Fray Francisco. Alguna vez en un retiro, nuestro asistente espiritual en esa época, Fray Jorge Torregrosa, nos leyó un escrito de San Francisco, no sé, una exhortación, algo del hermano Mosca. Yo quería saber eso en qué libro está o en dónde se encuentra, por ejemplo, esa y si hay otras como esas, como esa historia. Yo creo que, a ver, el ejemplo y la figura que emplea San Francisco es referida a los hermanos holgazanes Sí, y a los hermanos que desafortunadamente infectan, por así decirlo, en el mejor sentido, a la fraternidad con sus acciones, con sus actitudes, eh, que pueden recostarse, que pueden eh, sí, contradecir lo que es propio del Evangelio de la fraternidad.
El texto no lo recuerdo exactamente de dónde lo dice. No No. recuerdo exactamente en qué, porque no sé, puede ser de alguno de los biógrafos o puede ser de las Florecillas, porque es muy Oh, pintoresco, sobre todo en la manera de hablar y de referirse a San Francisco. Pero entonces no sé, pero yo voy buscando a ver si antes de que se acabe la sesión te puedo dar respuesta, ¿vale? muchas gracias, Ray. Vale. Gracias. Muy Eso bien, es. ¿alguien más? Aportes, no, de verdad. Bueno, Patricia, muy bien, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por... Acá ya estoy abriendo la cámara. Ya, ahora sí. Ahí Bueno, primero está. que todo expresarles, sí, sí, expresarles agradecimientos a nombre mío, a nombre de mi esposo y a nombre de la comunidad franciscana del Espíritu Santo, porque todo lo que hemos aprendido de verdad ha sido de una profundidad inigualable, ha sido fantástico, de verdad que para nosotros desde el movimiento laical, pues hemos ido aprendiendo y adquiriendo conocimiento que vamos a replicar también al interior de todo el movimiento para que no solo sea para nosotros esta oportunidad de aprender, sino también motivarlos a ellos a tomar los cursos que vendrán, porque estoy plenamente segura que vendrán más cursos de parte de ustedes y que nosotros obviamente estaremos dispuestos a promover porque hemos aprendido muchísimo. Agradecerles porque las personas que nos han dictado las diferentes sesiones tienen una formación y un conocimiento de franciscanismo que realmente nos ha permitido formular preguntas y obtener respuestas que satisfacen nuestra curiosidad, nuestro deseo de aprender, pero a su vez genera mayor motivación para seguir profundizando, para seguir leyendo. Una experiencia personal, las hermanas, a raíz de una pregunta que yo hice, ¿dónde puedo seguir buscando escritos y aprendiendo más? Y la respuesta de ustedes fue en los escritos de San Francisco. Las hermanas de la comunidad me regalaron a mí el libro de los escritos de San Francisco, Ah, entonces estoy vea. feliz por eso, porque he estado obviamente leyendo, aprendiendo, estudiando más, y obviamente pues lo vamos a estar compartiendo también con los laicos. A ti, Miguel, muchísimas gracias también por esta organización que, como ya lo dijeron, ha sido una organización perfecta para nosotros en cuanto a la profundidad, en cuanto a la puntualidad se refiere y en cuanto al desarrollo de los temas. Eh, a todos los que nos dictaron las diferentes sesiones, de verdad, muchísimas gracias por la sencillez en que presentaron un tema que no es tan fácil de presentar, porque aparentemente Francisco era sencillo, pero realmente la profundidad de sus escritos, la aplicación para la vida diaria y para nuestro, como ese manual de comportamiento para nosotros como laicos, como seres humanos, es, es es muy profunda, es amplia, no es tan fácil de digerir como uno creyera, pero sí es bella, es muy enriquecedor. Entonces, muchas gracias de verdad a todos por haber compartido ese conocimiento con nosotros, por habernos enriquecido, por habernos escuchado en esas inquietudes, unas sencillas, unas más profundas, unas eh, que definitivamente, como decía una de nuestras hermanas, uno se va dando cuenta de que no sabe nada de San Francisco, ¿no? Y que cada vez que uno intenta profundizar un poco más, un poco más, un poco más, se da cuenta cada vez de que uno sabe menos, menos, menos. Pero entonces, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Richard, disculpa, es que Ya, tengo encontraste. la respuesta para María Isabel para que no dejarla con inquietud. Sí, pues efectivamente San Francisco Gracias, Ray. emplea la expresión hermano mosca para referirse a los hermanos que son
ociosos y sobre todo perezosos y que evitaban salir a mendigar. Hay unas referencias en la segunda vida de Tomás de Chelá. Entonces tú leyendo y buscando en segunda Chelá no encuentras, y también en el espejo de perfección. En el espejo de perfección también se refiere al hermano Mosca, que lo asocia con el hermano Zángano, que no quería trabajar y quería comer la miel que era fruto del trabajo de los demás hermanos. Entonces es en ese sentido que él aplica la expresión y lo encuentras tanto en Segunda Chelano como en el espejo de perfección. Súper, muchas gracias, Fray. Bueno, Qué juicio, Pachito, qué juicio. para que veas. Juliet, Juliet, Hola, buenas noches, hermanos. Esté muy bien. Bueno, realmente estoy muy agradecida pues por este espacio, por todo lo aprendido, pero realmente quería rescatar algo que para mí fue full importante y es que no solo fue lo que nos transmitieron, sino cómo los transmitieron. Es decir, la emoción, la alegría, cómo se veía que de verdad tenían esa intención de dejar en nosotros esa semilla para conocer más a Francisco, para amar más a Francisco. Entonces yo creo que una de las cosas que más me llevo de este curso, a pesar de que, bueno, fueron tantas cosas interesantes que conocimos, fue eso, el cómo nos lo transmitieron, y me voy a tomar la palabra que dice Fray Francisco, ahora nos corresponde a nosotros ser contagiadores realmente de todo lo que hemos vivido y compartido. Yo creo que esa palabra queda ya en el diccionario para que realmente nosotros podamos poner en práctica todas estas cosas que hemos aprendido. De verdad, mil, mil gracias. Bueno, a ti gracias, también muchas Juliet. gracias. Linda, Hola, buenas noches. hola, buenas noches, bienvenida. Bueno, aprovechando el espacio y me uno a al agradecimiento de todos los hermanos, especialmente con ustedes organizadores. Como dijo una hermanita hace un rato, fue un espacio abierto no solo para aquellos que son religiosos, religiosas o están en alguna de las órdenes, sino para todos aquellos que no estamos en ninguna, que en algún momento de nuestra vida nos encontramos con Francisco y nos enamoramos y pues aquí seguimos queriendo seguir al Señor por los caminos que Él nos ha ido enseñando. Muchas gracias a ustedes por todo eso. Linda, muchas gracias, sí, señora. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, sí, como les decía, pues ahí la expectativa, ¿no es cierto? Yo tuve la oportunidad de reunirme con Fray Carlos Esteban Salto Solá. Él es en este momento el director de teología en el Antoniano, pero además creo que ahorita en junio lo nombraron vicerrector del Antoniano. Entonces, con mayor razón, seguramente que lo que conversé con él, pues va a ser una realidad. Y es que él me decía, Miguel, nosotros queremos, dijo, nosotros para el antoniano es muy fácil decir, el que quiera estudiar con nosotros, venga de 6 meses antes y aprende italiano bueno, y estudia en italiano. Sí, dijo, eso es la comodidad. Él me lo decía así en esos términos, eh, pero él está como preocupado y decir, oiga, qué bueno que podamos hacer un ejercicio en español para América Latina, que podamos atender a América Latina, porque yo sí decía, oiga, qué bueno que podamos atender a América Latina. Entonces, pues va a empezar un ejercicio que lo empiezo yo mañana, que es un ejercicio de va y viene. Yo le voy a compartir los cursos, los sílabos, lo que hemos hecho nosotros acá y seguramente que va a ser un ejercicio entre él, Pachito, Fray Gustavo, seguramente que aparecen otros frailes. Él me decía, hay varios frailes de América Latina que podrían responder por esos cursos, ¿no? Eh, y varios frailes latinoamericanos que han estudiado, que son doctores en franciscanismo y que quieren unirse a todo este tema y decía que bueno que podamos recuperar esa escuela de franciscanismo para América Latina. Él está muy empeñado en esa tarea y entonces seguramente que vamos a empezar el ejercicio y bueno, él decía, estudiamos virtual con profesores en español, doctores en franciscanismo, hay mucho fraile que está formado en esto y decía, vamos a empezar a buscar la lista de cuáles son estos frailes. Allá en el Antoniano hay varios que sí, inclusive hay un mexicano que acaba de entregar la rectoría eh, también él es filósofo, pero también seguramente que podría darnos algunos aportes interesantes. Lo mismo Fray Andrea Visocero, que es el encargado de la Facultad de Filosofía, también con ganas de hacer aportes en todos estos temas. Entonces, bueno, ahí les dejo como la inquietud.
No dejemos apagar esto, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes y el llamado que ustedes hacen. Por ahora vamos a continuar con algunos conversatorios. Yo voy a tratar de mantenerlos al día. No se salgan de los grupos. Yo sé que a veces les fastidia que uno empiece a mandar cosas, pero yo soy muy juicioso y solamente les envío lo que es necesario. Yo no soy cansón que la cadena y yo no sé qué cuentos. No, no, yo soy muy juicioso con esto y si encuentro documentos, porque hay unos documentos que les voy a compartir. eh, Precisamente el encuentro que tuve con estos frailes, entonces seguramente que los vamos a poder aprovechar mientras se va dando el proceso y si se da el proceso y ya podemos tener una reunión, por ahora estamos tratando de organizar esa reunión virtual con ellos, pero claro, estamos 7 horas de diferencia, entonces pues o nos toca madrugar a nosotros mucho para poder reunirnos con ellos en horarios que sean un poco más comprensibles para todos, ¿no? Porque ponerlos a ellos, a este horario nuestro, para ellos la 1, 2 de la mañana, es muy complejo, muy complejo. Entonces, pues vamos a ver cómo organizamos. Ahí les vamos contando, pero pues les cuento que ahí es como ese sueño de ellos de recuperar y de tener un instituto para América Latina, sí, una escuela, decía uno de los frailes, una escuela latinoamericana de pensamiento franciscano, de la construcción franciscana. Están en ese empeño de poder recuperar y decía, Colombia tiene la infraestructura para hacerlo. Sí, tiene unas universidades, tiene una universidad muy fuerte, tiene unos frailes estudiosos, aplicados. Entonces hay como toda la posibilidad para hacerlo, ¿no? Y hay toda la gana. Yo agradezco mucho el apoyo de Glorita que está aquí, la OFS y a todos nuestros hermanos formadores de la OFS que están entusiasmados y que están llevando a cabo cursos, que están multiplicando. Alfonso, gracias por estar multiplicando estos cursos allá con otros grupos de personas. Ligorio también con su presencia. Y bueno, con todo el apoyo de Glorita y a todos los religiosos, religiosas que están hoy aquí acompañándonos. De verdad, sigan adelante, animarlos, sigan adelante. En todo esta es una tarea fuerte. Y bueno, vamos a contagiar, ¿sí? De franciscanismo, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez en uno de los primeros cursos que dictamos, yo tenía que impulsar la doctrina social de la iglesia, entonces yo les propuse, bueno, pues vamos a empezar teniendo una camiseta que diga, yo amo la doctrina social de la iglesia, y entonces en alguna clase llegaron todos con la camiseta, yo amo la doctrina social de la iglesia, y yo me reía muchísimo, pero fue como un llamado que hice, y yo creo que y fuimos contagiando, mucha gente, tuvimos un curso de más de 300 personas, entonces creo que logramos contagiar en doctrina social de la iglesia. Entonces yo diría lo mismo aquí en este franciscanismo, que logremos contagiar a muchas personas, que logremos, la gente ama a Francisco de Asís. Yo lo digo todos los días y yo se lo digo a los frailes en todas mis reuniones que tengo. La gente ama a Francisco de Asís y la gente, todo lo que sea para Francisco, hay una respuesta inmensa, inmensa, inmensa de la gente. Entonces, de verdad, muchas gracias. Pachito, un aplauso ahí de agradecimiento por estar ahí con nosotros, entusiasmándonos, animándonos en toda esta tarea de estudiar, de ser juiciosos, de leer. Bueno, les voy a dejar una tarea mañana en la plataforma, en el chat, en el chat. Es al libre, si quieren, hagan el ejercicio, es un ejercicio sencillo que lo vamos a hacer con la carta a todos los fieles. La carta a los fieles. Es con una carta, es cortica, bueno, y trabajenla un poco ahí el ejercicio. Yo les dejo el ejercicio y les dejo, es un enlace, entren y contesten. Ahí hay varias opciones, A, B, C, D, F, escojan la mejor opción y bueno, la plataforma les va a decir cómo les fue, ¿cierto? No se preocupen que si no, si sacaron 2,5 no se preocupen por eso. Lo importante es hacer el ejercicio, leanlo despacio, lean la carta, subrayenla y contesten. Ese cuestionario va a estar abierto todo el fin de semana, digamos que se cierra por allá el sábado en la noche, ¿sí? El sábado en la noche o domingo temprano en la mañana se cierra ya. Después le va a dar clic y le va a decir, no, ya no, ya está cerrado. Pero hagan el ejercicio, que lo que me interesa es más que eh, ubiquen un poco y participen allí en estos ejercicios evaluativos. Eso era, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en esta noche. Les pediría que me regalaran su cámara abierta para Miguel, una una fotografía. pregunta y para pedir permiso. ¿Puedo a mis hermanos de México, este,
pasarles las grabaciones que nos has compartido para que podamos replicar el curso aquí con ellos. Sí, claro. Mañana les voy a dar la dirección del Centro Fray Gabriel. Esa es una plataforma que está ahí, hay cualquier cantidad de cursos, ahí pueden ustedes entrar. Nosotros tenemos abierto ese material disponible para ustedes, ¿sí? O sea, aquí lo que nos interesa es que, mira, encontré un tema y quiero profundizar en él, maravilloso. Aquí creo que lo que más nos interesa como centro Fray Gabriel es compartir, es que la gente se forme. Bueno. Ahí mis globitos, Gracias. como siempre, todas las noches. Y regálenme, por favor, los que todavía no han abierto su cámara. Uy, mucha gente, eso, abran su cámara, eso, mire, la sonrisa. Ya algunos abren con la sonrisa lista, eso está maravilloso. ¿Listo? Bueno, ahí vamos entonces. Por favor, uno, dos, ahí ya abrieron las cámaras, es que preciso el internet falló, pero bueno, ahí ya está. Listo, gracias. Ahí hay una y ya les tomamos la otra para que puedan tener todos. eh, su fotografía en esta noche. Es que está muy lento el sistema. Hola. Ok, ok, ahí ya, perdona con ustedes, qué pena. Y vamos a tomar la segunda. Es que se me bloqueó aquí el computador, no sé por qué. Pero vuelvo a tomar la foto. Uno, dos, tres. Ya, gracias. Eso ahora sí me la dejó tomar. Antes no me la había dejado tomar. Listo. Y la segunda. Gracias. Qué pena con ustedes molestarlos tanto. Bueno, listo, ahí ya estuvo. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a todos y a todas. Y bueno, espero que nos encontremos, que sigamos ahí. Como les dije, a los que están aquí en Bogotá, ojalá pues puedan estar acompañando a Fray Gustavo Pachito, cordialmente invitado, que los acompañe. Él va a estar, creo que en julio, julio, finales de julio, va a estar en la Javeriana, en el Finales de curso. julio, sí, finales de julio y principios de agosto, más o menos. Eso, ya me dijo, me dio las fechas para agosto, entonces vamos a revisar la fecha No, de acuerdo a los hermanos capuchinos, hermanos conventuales, todo el grupo de laicos que hay aquí en Bogotá, toda la gente que esté, él quiere reunirse con todos los que puedan, ¿cierto? Y creo que hay la posibilidad también de que de las comunidades religiosas, religiosos, y podamos tener un momento de encuentro con él. No les sé si pueda estar en línea con ustedes, los que están lejos, o si se pueda grabar, no sabría decirles, porque pues eso depende de la infraestructura de donde vamos a estar, no sé todavía dónde vamos a poder y no me comprometo con eso. Bueno, muchísimas gracias a todos, entonces, muchas, muchas, muchas gracias. También, de verdad, aplausos también para ustedes, de verdad, por todo su trabajo, su trayectoria. La verdad que sí. Muchas, muchas Gracias. gracias. Les deseo una feliz noche, un feliz bueno, descanso y feliz bueno, noche, un no, abrazo a todos, bendiciones. Muchas Pachito, gracias. 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 No olviden Bendiciones. contestar el cuestionario, no olviden contestar el Gracias, feliz cuestionario. noche. Que todo el mundo saque Gracias, pase cinco, bien. cinco, Perfecto. Gracias a solo todos. cinco. Gracias por Buenas todo. noches. Glorita, chao. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Paz y bien. Miguel. Así bien. Mañana te Pase llamo, bien. Miguel, por Listo, mi favor. Glorita. Oh, claro que sí, con Bueno, mucho gusto. Bendiciones. buenas noches. Así Chao, bien. chao. Buenas Así noches bien. a todos. Pase Chao, bien. chao. Saludos a México.